clase de hoy vamos a ver cómo factorizar un polinomio utilizando el caso de factorización de suma o resta de potencias de igual grado. Para poder utilizar este caso de factorización tenemos que cumplir con una condición, el cual nos dice que tenemos que ver un polinomio que sea de la siguiente forma: x a la n más o menos a la n, siendo x una variable que puede ser luego i, z, m, y a siendo un número. Bien, también puede ser una variable, pero en este caso le puse a para simbolizar un número, pero también podría ser una variable. Bien, ¿cómo hacemos entonces a la hora de aplicar este caso de factorización? Bueno, nosotros nos va a regir el tema de la potencia, ¿sí? En este caso tenemos que n es nuestra potencia, entonces tenemos distintos escenarios. Veamos los escenarios que tenemos. Si n es impar, ¿sí?, nosotros vamos a tener, si contamos con x a la n más a la n, nuestro divisor va a ser x más a. Si nosotros contamos con x a la n menos a la n, entonces nuestro divisor va a ser x menos a. ¿Sí? En el caso del impar, medianamente mantenemos, ¿no?, que si yo estoy sumando y tienen el mismo grado, voy a dividirlo por este x más a, y si están restando, lo voy a restar. Bien, si n es par, es decir, si tenemos x a la n menos a la n, cuando el n es par, estamos ante un caso de diferencia de cuadrados. Entonces nuestros divisores van a ser x menos a y x más a, ¿sí? Y si nuestro n, ahora en cambio nosotros tenemos una suma, entonces no podemos establecer divisores. Ahora vamos a ver con ejemplos cómo es que efectuamos esto en la práctica. ¿Sí? Entonces, este es el cuadro que nosotros tenemos, en el cual lo vamos a ir trabajando, lo tenemos que tener presente para saber cuáles son los posibles resultados que vamos a tener, pero también tenemos que tener en cuenta que si no tenemos presente el cuadro, nos podemos dar cuenta cómo vamos resolviendo el ejercicio. Bien, vamos a comenzar ya que estamos con los impares, así vamos resolviendo cada uno de los casos. Bien, si yo tengo una n impar, ¿sí?, por ejemplo, digamos que yo quiero factorizar el siguiente polinomio. Bien, entonces acá lo que yo me tengo que fijar y lo que me da la pauta de que es impar es la potencia que tengo, digamos, de forma explícita. Yo acá puedo ver que este x al cubo, o sea, tengo una potencia impar. Y bueno, nosotros podemos expresar ese número de forma de potencia de 3, ¿sí? Pero acá la potencia de la variable es lo que nos está dando la pauta que nosotros vamos a tener que buscar la potencia de grado 3. Entonces, ¿cómo hacemos? Bien, lo que vamos a hacer es sacar la raíz cúbica, porque en este caso tenemos una potencia 3, de cada término. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos que la raíz cúbica de x al cubo es x y la raíz cúbica de 125 es 5. Y acá nos aparece nuestro divisor. Es decir, que nosotros al x cubo menos 125 lo vamos a dividir por x menos 5. Bien, estamos cumpliendo esto. Si son restando. Ok. Entonces, ¿cómo es que hacemos esta división? Bueno, acá tenemos que recordar que cuando hacíamos una división de polinomios y que cumplían con esta forma de x más o menos un número, estamos ante Ruffini. Y para poder aplicar Ruffini, nosotros necesitábamos que el que nosotros llamamos dividendo esté completo y ordenado, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer primero es ordenar y completar el polinomio. Podemos ver que está ordenado, sí, porque las potencias están, pero no está completo. Entonces, al completarlo tenemos el x cubo, luego vendría el x cuadrado, que no lo tenemos,
así que lo agregamos con una potencia. Después viene el x a la 1, que tampoco lo tenemos. Y por último, el término independiente. ¿Sí? Ahí lo tenemos completo. Y ahora, para poder resolver esto aplicando Ruffini, lo que hacíamos era crearnos una caja en donde vamos a poner solamente los coeficientes. En la parte de arriba, el numerador, es decir, 1 de x cubo, 0 de x cuadrado, 0 de x y menos 125 de término independiente. Y nuestro divisor iba a ser el número contrario al que veíamos, ¿no? El que íbamos a colocar acá era el contrario al que veíamos ahí. De modo que si dice menos 5, vamos a colocar 5. ¿Cómo se veía Ruffini? Bien, primer número baja igual y ahora multiplicamos. 1 por 5, 5, 0 y 5 nos da 5, 5 por 5 me da 5, 25, y 25 por 5 nos da 125. El último número, que en este caso nos da 0, va a ser el resto. Y acá, como estamos efectuando una factorización y no únicamente una división por Ruffini, el resto siempre tiene que dar 0, siempre. Si no me da 0, puede ser que yo no haya completado correctamente el polinomio o que el caso que tenemos acá no se pueda efectuar mediante este caso de factorización. Pero generalmente sí cumple con la condición y acá yo no me da la cuenta con el resto 0, lo más probable es que me haya olvidado un número o que haya hecho mal alguna cuenta. Bien, entonces, ¿cómo se resolvía esto? Una vez que me quedaban a mí estos coeficientes, lo que yo hacía era agregarle las variables. Y como nuestro polinomio era de grado 3, al dividirlo por 1 de grado 1, luego, como resultado, tenemos 1 de grado 2. De modo que esto nos quedaría x cuadrado, agrego el más porque veo que el 5 es positivo, x y, por último, el término independiente. Bien, ¿cómo expresamos esto ahora en resultado final factorizado? Bien, queremos decir entonces que este x al cubo menos 125 lo vamos a expresar como el cociente, ¿sí?, que es lo que nosotros obtuvimos acá, el cociente x cuadrado más x más 25 por lo que usamos de divisor, es decir, x menos 5. Y ahí me quedó factorizada la expresión usando el sexto caso de factoreo. Bueno, nuevamente nosotros podemos fijarnos si esto que tenemos, de lo que nos va quedando los paréntesis, se puede factorizar, pero en este caso esto no se puede. Así que ahí tendríamos el resultado tras aplicar esta factorización. Bien, veamos qué pasa ahora si yo habíamos probado con una resta, probemos ahora con una suma. Digamos, quiero ver qué pasa si yo tengo x a la 9 más 512. Ok. Entonces, ya como tengo un x a la potencia 9, a mí ya me está dando la pauta que voy a tener que sacar una raíz novena. Entonces, raíz novena de x a la 9, raíz novena de 512. La raíz novena de x a la 9 es x y la raíz novena de 512 es 2. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer al x a la 9 más 512 y lo vamos a dividir por x más 2. ¿Por qué más 2? Porque respeta lo que habíamos dicho acá. Si teníamos impares y los teníamos sumando, entonces mi divisor iba a ser positivo. Bien, pero bueno, estamos en el mismo caso de que este dividendo no está completo, entonces vamos a proceder a completarlo. Nos quedaría x a la 9, que ya lo teníamos, no tenemos x a la 8, no tenemos x a la 7, tampoco a la 6, ni a la 5, ni a la 4, ni a la 3, ni a la 2 tampoco tenemos x a la 1 y finalmente sí tenemos el término independiente. Bien, y todo esto, como dijimos, lo vamos a dividir por x más 2. Entonces armamos la caja correspondiente a Ruffini.
hacemos largo porque vamos a tener varios números. Entonces tenemos 1 por el x9, 0, 0 por el 7, 0 por el 6, 0 por el 5, 0 por el 4, 0 por el 3, 0 por el 2, 0 por el 1 y finalmente nuestro término independiente que es el 512. Bien, y como en nuestro divisor tenemos más 2, acá ¿sí? Ponemos el contrario que es menos 2. Primer número baja como está y ahora empezamos a hacer las multiplicaciones. 1 por menos 2 es menos 2, menos 2 por menos 2 es 4 positivo, 4 por menos 2 es menos 8, menos 8 por menos 2 es 16 positivo, 16 por menos 2 es menos 32, menos 32 por menos 2 es 64, ya vamos llegando, 64 por 2 es menos 128, que por 2 es 256 positivo, y finalmente nos da menos 512, haciendo que el último término se anule. Entonces, como se anuló, estamos correctos. Entonces, ¿cuál sería la factorización? Que la voy a poner directamente aquí abajo. Como comenzamos con un polinomio de grado 9 y lo dividimos por un polinomio de grado 1, vamos a empezar a completar el polinomio con grado 8, ¿sí? Porque 9 menos 1, 8. Entonces, ¿cómo nos queda armado nuestro polinomio? Nos queda un x8 menos 2x7 más 4x6 menos 8x5 más 16x4 menos 32x3 más 64x2 menos 128x más 256. Fíjense que también, además de que nos da el resto, este cociente nos queda completamente ordenado, ¿sí? Nos quedan expresadas todas las potencias en forma descendiente. Y esto lo multiplicamos por lo que es nuestro divisor, que era x más 2, y acá me quedó factorizada la expresión utilizando este caso de factorización. Bien, parece que cuando uno lo ve tendríamos una expresión que eran dos términos a pasar a esta expresión, pero a veces la factorización no solamente se hace con el hecho de simplemente factorizar, sino que cuando esto lo combinamos con temas como límites y ecuaciones, podemos empezar a simplificar las expresiones que son iguales. Bien, vamos a ver ahora qué pasa si tenemos n par, porque habíamos visto qué pasaba con n impar, ahora vamos a ver qué pasa con n par. Bien, queremos ver qué pasa con n par, por ejemplo, yo voy a poner x a la cuarta menos 81, ¿sí? Que es el caso que habíamos nombrado acá, que teníamos divisores, eran x menos y x más. Bien, ¿qué pasa acá? Cuando nosotros estamos en este tipo de caso, acá es como que se superponen los casos de factorización y yo lo que contengo acá es, al tener una diferencia de dos términos que se les puede calcular la raíz cuadrada, estamos ante una diferencia de cuadrados. Entonces, podemos resolverlo como diferencia de cuadrados o podemos resolverlo mediante Ruffini. De las dos formas, el resultado va a estar correcto. Entonces, si lo hacemos mediante el método este, tendríamos que sacar raíz cuarta de cada una de mis potencias, ¿no? Y esto nos quedaría raíz cuarta de x a la cuarta es x, raíz cuarta de 81 es 3. Es decir, que al x cuarta menos 81 yo lo tengo que dividir por x menos 3. Y por x más 3, porque acá está el tema. Nosotros tenemos que efectuar esta división doble, ¿sí? Yo no puedo asegurar que sea menos o no puedo asegurar que sea más, sino que son los dos. Entonces, para evitar esto, lo que a nosotros nos conviene hacer es hacer una diferencia de cuadrados. Bien, ¿qué es? Saco raíz cuadrada de cada término. Entonces esto me queda la raíz de x cuarta es x cuadrado y la raíz de 81 es 9. Entonces la forma de resolver esto nos quedaría x cuadrado menos 9 por x cuadrado más 9. Y luego yo me puedo preguntar si puedo
volver a factorizar esta expresión. Y cumpliendo con la diferencia de cuadrados, veo que en este término no puedo porque es una suma, en este sí puedo porque es una resta, entonces puedo sacar raíz de estos términos, que yo sé que son x y 3, y puedo volver a reescribir esto, que lo voy a poner entre corchetes, como x menos 3 por x más 3, que es lo que me da ese x cuadrado menos 9, por el x cuadrado más 9. Y ahí me quedaría la factorización hecha utilizando lo que dijimos, es el caso de factorización de diferencia de cuadrados. Pero bueno, digamos que no quiero hacer diferencia de cuadrados y voy a resolverlo utilizando este caso de factorización de potencias iguales. Entonces, como vamos a un menos, vamos a hacerlo con un menos, vamos a ver qué nos da. Y esto nos queda x a la cuarta 81 dividido x menos 3. Bien, entonces, factorizamos. Primero tenemos que completar el polinomio, entonces nos queda, teníamos 1x4, 0x3, 0x2, 0x y finalmente menos 81. Bien, y vamos a dividirlo por x menos 3. Entonces armamos la cajita de Ruffini y ponemos 1, 0, 0, 0 y menos 81. Y acá, como nos dice menos 3, lo que hacemos es poner más 3. Primer número lo bajamos igual, 1 por 3 es 3, 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27 y 27 por 3 es 81, dándonos 0 el último término. Entonces, cuando reescribimos esta expresión, nos queda x al cubo, ¿sí? Porque teníamos un x a la cuarta y un x a la 1. Entonces nos queda x al cubo más 3x a la 2 más 9x más 27 y todo esto multiplicado por x menos 3. Bien, y en este caso ya terminaríamos de factorizar, ¿sí? Porque ya no tenemos dos términos. Podemos volver a factorizar esto utilizando Ruffini, pero lo que nos dice el caso de factorización nos quedaría de esta forma. Bien, y nosotros podemos ver que tanto esta expresión como esta expresión son diferentes. Bien, pero en realidad, o sea, son distintas formas de expresar lo mismo. Hicimos la factorización, pero en este caso la vemos mucho más factorizada que esta. Obviamente siempre depende para lo que nosotros lo vayamos a hacer. ¿Cómo obtengo yo esta expresión? Bueno, esta expresión es el resultado de hacer esta multiplicación, ¿sí? Pero ambos resultados son equivalentes y nos da lo mismo. Bien. Y por último, nos falta ver qué pasa si teníamos una suma. Bien. ¿Qué pasa cuando tenemos una suma? Lo voy a poner acá al costado, lo vamos a ver. ¿Por qué no puedo resolver cuando yo tengo una suma? Por ejemplo, que sea potencia, vamos a poner x a la cuarta más 16. A ver, ahí dice que nosotros no podemos establecer divisor, pero bueno, podemos calcular lo mismo. Yo sé que la raíz cuarta de x la puedo calcular, que me da x, y la raíz cuarta de 16 también la puedo calcular y me da 2. Entonces, esto significa que yo al x4 más 16 lo voy a dividir por x más 2. ¿Sí? Vamos a seguir la misma lógica del anterior. Bueno, completo mi polinomio. Tengo más 0x3 más 0x2 más 0x1 y más 16. Y lo dividimos por x más 2. Bueno, hacemos Ruffini. Tenemos 1 por x4, 0 por x3, 0 por x2, 0 por x1 y 16.
Y acá, como nuestro divisor es 2 positivo, vamos a poner menos 2. Bajamos el primer término. Entonces tenemos 1 por menos 2 es menos 2, menos 2 por menos 2 es 4, 4 por menos 2 es menos 8, y menos 8 por 2 es 16, y fíjense que acá el resto, acá está el problema, a mí el resto me da 32. El resto no es 0. Entonces el resto, al no ser 0, no puedo factorizando utilizando este caso de factorización. Si esto me hubiera dado 0, bien, perfecto. Pero cuando yo tengo un más, no puedo. Hay otra forma que también podemos chequear esto para ver por qué no nos da, es si yo trato de despejar esta ecuación, ¿sí? Si yo quiero averiguar esto y lo trato como una ecuación igualada a 0, lo que pasa es que yo al pasar el 16, que lo tengo sumando, lo paso restando. Si quisiera aplicar ahora raíces cuartas, ¿no?, de cada término, si yo quisiera calcular la raíz cuarta de cada término, podría calcularla por el pacto de la x, pero no podría hacerlo por el del menos 16 porque no existen raíces de índice par de números negativos. Entonces, por ese motivo no podría utilizar esta factorización. Entonces, repasando, vemos que nosotros vamos a poder siempre aplicar este caso de factorización siempre y cuando cumplamos con estas condiciones. ¿Sí? Cualquier duda que tengan me la dejan en la casilla de comentarios y nos vemos la próxima